Bueno, pues estamos aquí en un nuevo capítulo titulado La Huerta. Y bueno, hoy nos acompañan los gestores de La Zarbe, el lugar donde hemos hecho capítulos anteriores y donde vamos a hacer este, con Fernando Murcia y Jorge Alfaro. Y luego también mi compi, María Ponce, también conocida como la heredera de Lili, y bueno, una servidora, Ana López, conocida también como La Cultureta. Pues lo dicho, hoy vamos a hablar sobre la huerta. Para empezar, quería preguntaros qué se os viene a la cabeza cuando hablamos de huerta. Porque, por ejemplo, para mí, yo al ser, que me he criado en un sitio de costa, en un pueblo de costa, la verdad que de la huerta sé poco. Sé lo típico del mercado, ¿no? Y el bando de la huerta. Y ahí me quedo. Ya está. No sabes nada. No saquemos más. Sí, bueno, pues a ver, la huerta, el concepto de huerta, yo ya tengo unos cuantos años más que vosotras, pero sin embargo también lo he conocido ya un poco deteriorado porque la gente ha dejado de... Yo creo que el punto de inflexión de la huerta en Murcia es cuando dejó de ser productiva, que eso ocurrió hacia los años 60, 70 del siglo XX, y a partir de ese momento se da manga ancha a la construcción y a la destrucción de la huerta. Y entonces yo el recuerdo que tengo de huerta en verdad es como un espacio de ocio, pero no no a un nivel de producción huertana, ¿no? Naranjos, limoneros, pero hasta ahí. Yo soy de Elche y bueno, la huerta de Elche, a ver, mucha diferencia con la de Murcia no hay, porque al fin y al cabo es todo la misma vega. Entonces, naranjos, limoneros y lo típico que se puede plantar en cualquier zona de huerta, sus alcachofas, sus patatas, sus tomates. Sí que es verdad que yo he vivido un poco más ese tema porque yo he vivido muchos años en el campo. Mis padres iban a mercados, vendían, entonces yo he ido a ayudar a mis padres a los mercados. Entonces sí que tenía un poquillo más de relación con el mundo de la huerta, pero a nivel, como dice ella, de verlo en los puestos y lo que he podido ver en mi casa, mi padre plantando sus tomates y tal, pero a nivel familiar, nada de en plan comercial. Yo tengo que confesar que sinceramente a mí no se me ha inculcado lo que viene siendo la importancia de la huerta, a pesar de vivir en la huerta, pero es como Fernando, o sea, a mí el concepto de huerta quiere decir recreo, quiere decir ocio, quiere decir un espacio donde te puedes relajar, puedes decirlo así, pero al final la huerta es autoconsumo, es supervivencia. Y me gustaría destacar porque la huerta de Murcia no es un concepto que se tenga como algo actual, sino que tiene su origen en la era cuaternaria, es decir, hace 2,59 millones de años. Correcto, o sea, justamente, precisamente como el Segura históricamente ha sido un río que ha habido crecidas, riadas continuamente y tal, los pobladores no se llegaron a asentar nunca a orillas del río porque por el pánico a la riada, ¿no? Entonces se asentaban, pues justo lo que podemos encontrar aquí enfrente ahora, ¿no? Los primeros asentamientos, que hay restos arqueológicos que lo atestiguan. Estamos hablando de restos pues de anteriores a Roma, ¿no? A mí me gustaría destacar, para tener algo en cuenta, que lo que conocemos nosotros como la huerta de Murcia evidentemente no era lo mismo que los primeros pobladores de hace 2,59 millones de años. Es decir, el concepto de huerta es pequeños espacios destinados al cultivo para frutas, verduras, cereales, leguminosas, depende de la época. Pero sí que es verdad que llega una época cuando vienen los romanos. Ya empezaron ellos a cultivar la huerta, es más, ellos crearon la presa de la Contraparada, ¿vale? Que eso al final como que sirvió de origen o como los inicios de que la población musulmana supo aprovechar eso para seguir perfeccionando lo que al final son el sistema de riego, cómo aprovechar las aguas, etcétera. Y entonces aquí ya quiero yo hablar un poco de lo que es la población musulmana y la huerta, porque creo lo que también la huerta no ha llegado a lo que es hoy en día es gracias a la población musulmana. Es decir, la población musulmana trabajó la huerta durante los siglos XII y XIII, pero creó un paisaje, ¿vale?, que sobre todo se caracterizaba por lo que serían los hortos. Esos hortos serían huertos, pero que en verdad serían huertos jardín, como el espacio que nos estamos encontrando ahora mismo. Y luego, además, también así para hablar de un poco cómo era su día a día, ¿vale?
los musulmanes se organizaban por medio de alquerías, que alquerías eran como al final pues, una extensión de terreno donde ellos tenían pues sus casas, sus molinos, en fin, donde ellos trabajaban. Los musulmanes como que le daban muchísima importancia al agua y a la tierra, porque para ellos era como su vida, era su forma de sobrevivir. Como que respetaban muchísimo el terreno y al final ellos construían sobre ese terreno pero adaptándose a él. Y qué interesante que estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, que han pasado unos 1000 años ya y que el mismo sistema de regadío que ellos crearon en el año 1000, 1100, lo seguimos. Nosotros regamos esta parcela la regamos con ese sistema que ellos crearon y lo seguimos manteniendo. O sea que y forma parte de cualquier parcela de las que se ven en la huerta, que el huertano abre el portillo y riega y luego lo cierra. Pues ese gesto tan simple no es nuestro, ni siquiera del siglo pasado ni del anterior, sino que lo crearon los musulmanes. A mí me parece un motivo más que justificado para proteger y conservar todo esto que nos ha llegado de forma gratuita a nuestros días, ¿no? Totalmente. Marcar un antes y un después de la huerta durante la Baja Edad Media, que fue, vale, la población musulmana, pero luego pues vemos que comienza la población cristiana, ¿no? A través del Tratado de Alcaraz. Y el Tratado de Alcaraz es al final como un pacto, ¿no? Un pacto en el que los musulmanes, ¿vale?, mantenían su autonomía, pero bajo unos impuestos que pagaban al final los castellanos, a cambio de pues protección, ejércitos, etcétera. Entonces ya aquí comienza a asentarse más población cristiana en lo que sería en el reino la taifa de Murcia, ¿no? Pero luego ya viene aquí, aparece Alfonso X. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí ya gobernando Alfonso X y comienza el repartimiento de tierras, lo que sería de la huerta. Entonces su objetivo es repartir las tierras, al final acaba repartiendo las tierras a los cristianos en su mayoría, ¿vale? Pero con la intención de evitar que se reparten en grandes terrenos. Como le convenía a él, en plan, claro, te cede el terreno, pero ¿a quién se lo cedo? O sea, me tiene que compensar a quién se lo ceda. Que esto es lo que se escribe, pero luego lo que se hace es, voy a quedar bien, voy a decir, no voy a repartir esto a X personas, es un poco equilibrado para todo el mundo, pero luego aquí hay un poco de enchufe. Y aquí al final, ya llegamos al siglo XIV y como consecuencia de todo esto, es que vemos que se crea una crisis demográfica, porque al final la población musulmana se acaba yendo al último reino taifa, que sería Granada, y luego también una crisis económica. También me gustaría meterme un poco en lo que serían los cultivos, ¿no? Porque no podemos hablar de huerta sin hablar de aquí que se siembra. Entonces, quiero destacar que en el siglo XIII, pues los principales productos de la huerta pues serían los cereales, el viño, el olivo, el aceite, el cereal, etc. Pero que en el siglo XIV, ¿vale?, ya aparece el arroz y las legumbres. Algo aquí que me parece muy importante que tenemos aquí detrás es que gracias también a estos moriscos, que seguramente eran los que estaban en Granada, nos trajeron la morera. La morera. Y entonces con ello eso dio para el trabajo del gusano en la seda, que hasta en el siglo XX las huertanas, o sea, ya trabajaban lo que era el gusano en seda y que, bueno, tú también, ¿no? A mí, desde pequeña, el típico trabajo de gusano en seda, de coger la caja asquerosa, la caja de zapatos. Directamente no entendía el significado, pero luego con el tiempo te das cuenta de que a lo mejor la profesora te quería inculcar una tradición, y tú, como eres pequeño, pero también te digo, no te lo explicaron no, a mí me dicen, toma, te vamos a dar este gusano de seda y cuídalo, pues a lo mejor no es el típico proyecto, no sé si vosotros de pequeños... Seguramente, todo el mundo, bueno, en Elche también, ¿no? Todo el mundo hemos pasado por los gusanos de seda en la caja de los zapatos. Pero seguramente eso se lo dices a un vasco y dices tú, ¿un gusano de seda para qué? Porque ellos no tienen moreras allí, entonces claro, es una tradición de la tierra, de la zona, que está bien conservarla también. Y luego también lo que serían las naranjas, más buenas que nada. ¿Y limones? Y limón. Básicamente los cítricos. Si me permites aportar un dato, vale, gracias. Nos quedamos en el siglo XV porque, aparte de la morera, el naranjo, bueno, sí, los cítricos, hay una parte del patrimonio arbóreo que es muy importante. Y me estoy refiriendo a una zona de huerta, me explico. Churra. El carril Alameda de los Pinos. Ese camino fue por donde entraron los reyes católicos a Murcia el 5 de junio de 1488.
Sí, bueno, yo quería comentar con relación a lo que acabas de decir, que Murcia siempre, además todo el mundo la ha conocido como la huerta de Europa. Y no hay mayor mentira hoy en día que sea esa, porque es verdad que huerta, en verdad, si entre todos nos la estamos cargando, o sea que es verdad que habría que hacer un esfuerzo de gigante en al menos no seguir destruyendo, ya no te digo recuperar lo perdido, porque eso va a ser inviable, pero sí por lo menos que lo que tenemos, que lo respetemos, ¿no? Y por citar un ejemplo simplemente, ¿no? Que paseando a los perros por aquí alrededor, por los carriles de la huerta, que se supone que tienes que oler a azahar casi, ¿no? La gente tira sus basuras de una forma... O sea, que tú dices, ¿cómo puede ser que alguien... No me estoy refiriendo a una colilla de un cigarro, me estoy refiriendo a sofás, me estoy refiriendo a muebles, me estoy refiriendo a plásticos, a latas, y no hay conciencia... Hay zonas que se están convirtiendo en vertederos. Sí, no hay conciencia en general. Ya sé que me estoy yendo un poco del tema, pero es que... Es una manera de hacer una protesta. Una protesta, o sea, porque si el murciano conociera y respetara mucho más dónde vive, esto sería una zona que tendríamos que sentirnos orgullosos para mostrar al que viene. Y sin embargo, cuando han venido amigos míos de fuera, yo previamente he hecho un recorrido mental por donde no tengo que pasarlos, porque sé que la mierda que van a ver claro, exacto, ¿no? De un día que iba con los perros, lo mismo, ¿no? Siempre que salgo para hacer y tal y que cual, y de repente un coche para en mitad del carril, y de repente para, y digo, qué extraño, ¿no? Que pare aquí en medio, y abre su puerta, coge el cenicero, lo tira en medio del carril, marcha y se marcha. Y yo paso con los perros por allí y veo 50, 70 colillas en un carril de la huerta que nadie va a pasar a barrer eso, y ahí se queda. Porque en relación a la frase que has dicho de que al final la huerta de Murcia es como la huerta de Europa, también me he acordado de que, bueno, esto que el otro día, comida familiar, ¿no? Porque mis padres son de Calasparra, y ahí de Calasparra es el arroz bomba, o sea, el arroz. Y bueno, y entonces, en relación a que mi cuñada ha estado viviendo fuera en Estados Unidos un par de años, y el arroz, o sea, que allí, en Estados Unidos, es que ya no de Europa, ¿sabes? Es que ya en Estados Unidos que se encontró arroz de Calasparra. ¿Qué dices? Se exporta allí todo. Hombre, eso sí, te costaba 7 euros, pero... pero ahí está. Y claro, y luego, el campo de Cartagena. Hablemos del campo de Cartagena. Es que el campo de Cartagena no se llegó a colonizar hasta el siglo XV. En plan, eso estaba desierto. Pues al final por el clima, una vegetación seca y demás. Entonces, al final, la función que tenía el campo de Cartagena servía como pastos o caza. No solo venía gente a cazar de lo que sería la zona, sino también gente de fuera, gente en plan Cuenca, Villena, Hellín, etc. Entonces al final ahí hubo una acumulación de gente que eso creó como consecuencia varios incendios en la zona, y al final tuvo que intervenir la ley y crear una ley de conservación y prohibir que la gente que no sea de la zona no podía cazar ahí. Si continuamos hablando de la huerta, hasta el siglo XVII son épocas de crisis y prosperidad, lo que tú has dicho, que si te incendio, que si cazo, que si te pongo una ley, que si sobreexploto. ¿Qué pasa? Que en el siglo XVIII estamos ya con el mayor esplendor que se ha visto, es decir, la cría de gusano de seda, que os comenté anteriormente, está en su época de máxima prosperidad. Se empiezan a realizar obras de desecación y saneamiento. Es decir, se construye lo que viene siendo lo que conocemos ahora como el Canal del Reguerón, que son 15 kilómetros, nada más y nada menos, o sea, ya es fuerte. Pantano de Puentes y la presa de Valdiinfierno, también en Lorca, y aquí viene el datazo que yo cuando hago este tipo de guión sobre la historia de Murcia me siento la persona más inculta del mundo. O sea, ¿cuántas veces hemos pasado por el malecón? Vale, pues yo me acabo de enterar de que el malecón no se construye en el siglo XVIII, sino que tiene su origen en 1420. Hemos dicho que Murcia se inundaba cada 2 por 3, eso estaba, bueno, ahora no se inunda tanto, pero parece ser que antiguamente era todos los años una inundación tras otra. ¿Qué pasa? Que en 1420, en ese mismo año, suceden 2 inundaciones que lo dejan todo perdido. ¿Sabes lo que es el arrabal de la Risaca? A ver, iba a decir que el origen
Es cristiano. Muy bien. Sí. Venga, un punto. Y era la primera virgen que tuvo el municipio. La primera patrona. La patrona de Murcia. Mm. Y dejaron de confiar en ella porque no consiguió parar las riadas o algo así. Claro, es que pobrecita, o sea, ¿qué culpa tiene la Y entonces Risaca? llamaron a la Fuensantica y dije, no, pues mira, pues esta parece que funciona. Claro. Y O sea, en el siglo XVIII la Virgen de la Fuensanta le coge la corona a Risaca y hace así, dice, ahora soy yo la patrona de Murcia. Pero ¿por qué por qué enlazo el nombre de la Risaca? Porque con el arrabal de la Risaca, porque esta zona es muy importante, sobre todo en el siglo XIII, pero tiene que ver con el malecón. Cuenta de leyenda, todos conocemos la parroquia de San Andrés, realmente se llama San Andrés y Santa María de la Risaca, porque según la leyenda, en la plaza de los Agustinos, gracias, estaban construyendo la primera iglesia primitiva, unos monjes. ¿Qué pasa? Que estaban utilizando una noria tirada por caballos, ¿vale? Y de pronto la noria se detiene, porque algo la tranca, no puede parar. Entonces quien estaba al mando de la obra en cuestión dice, arre, jaca. Entonces, de pronto, por milagro, el caballo tira y ahí sale la escultura de la Virgen de la Risaca del siglo XIII. Bueno, pues el castellano evoluciona y en vez de ser arrejaca es arrixaca, ya como leyenda. ¿Qué pasa? Que hay otra leyenda, pero no podemos contarla hasta el episodio 7, porque si no sería hacer spoiler. El arrabal de la Risaca fue una de las zonas más afectadas en 1420 por las inundaciones. En ese arrabal básicamente vivía gente de no mala calidad, sino eran viviendas muy pobres. Entonces cuando se te inunda 1, 2, 3, 4, 5 veces, al final acaban destruyéndose. ¿Qué hizo el Concejo de Murcia? Decir, nos sobra esto, la destruimos y hacemos el muro. Entonces en 1420 se conoce el primer malecón, pero hasta el siglo XVIII con el cardenal Belluga, que ahí fue cuando arrasó toda la zona, construyó el malecón que vemos hoy día. Bueno, qué mínimo que dar un espacio a lo que es en sí la vida en la huerta. A partir del siglo XIV es cuando en Murcia, en la huerta de Murcia, se construyen los diferentes tipos de viviendas. Vale. ¿Qué pasa? Que la gente como que ya empieza a querer identificarse o diferenciarse del resto. ¿Por qué? Porque se construye la casa con lomera de tejas, que es la vivienda propia del huertano, pero el huertano rico, Claro. Evidentemente. Se trata de una construcción más amplia. Luego tienes la casa-torre, que era una casa también en mitad de la huerta con una torre, y esto era para que los huertanos en época de inundaciones pudieran llegar a lo que viene siendo al techo, y bueno, pues si se inunda la casa, al menos no se inunda la torre. Y luego tienes la casa grande, que eran como las típicas casas en mitad de la huerta, pero ojito que el blasón, el escudo familiar con la capillita al lado la tenemos. Pero me falta una vivienda. O sea, si tú piensas en huertano, ¿qué piensas? Yo pienso en la barraca. En la barraca, tía. En la barraca. La casa donde vivían los huertanos, pero los huertanos, las mujeres, bueno, que se dedicaban a las labores domésticas y también al gusano de seda, y luego ya los hombres que trabajaban en el campo. Y luego también destacar que los productos que se obtenían de la huerta, pues al final iban destinados a los jueves de mercado que se daba en la Plaza de Santo Domingo. Y luego también aquí voy a meter aquí ya mi recomendación del capítulo. Vale. ¿Por qué? Porque en el Museo de Bellas Artes de Murcia podemos ver en la exposición permanente una serie de cuadros que van destinados a la huerta, y ya pues yo creo que hemos dicho suficientes argumentos, suficientes cosas de por qué la huerta es importante. Pero creo que deberíamos hablar ahora ¿se está conservando como se merece? no. Venga. No. Justifique su respuesta. ¿Sabéis un poco de esperanza para la gente que de verdad se preocupa por la huerta o quiere introducir la huerta en sus vidas o en las generaciones? Yo no sé si soy muy optimista, pero yo, bueno, ahora te paso el micrófono a ti, pero que estoy aquí Protagonista, no, pero que o sea, veo como un movimiento incipiente y eso lo valoro y me gusta verlo, ¿eh? Bueno, nosotros somos un ejemplo un poco también de ese movimiento, de ese empuje que hay actualmente, de considerar la huerta como zona de recreo, como zona de ocio, zona donde, si ya no tanto a nivel productivo, sí poder disfrutar de ella. Y que la gente piense en la huerta no en cómo voy a hacerme una casa o sea, es que mucha gente durante el siglo XX, finales del siglo XX, se hacía la casa a espaldas de la huerta, estando en la huerta.
Era muy fuerte, o sea, me construyo algo y todo lo que hay alrededor lo destruyo y me da exactamente igual y paso totalmente de lo muchísimo que tengo alrededor. O sea, que es un espacio muy interesante. Nosotros lo que hemos intentado aquí es, primero, esto era un huerto de naranjos. Tenemos 96 naranjos, o sea que hay una producción de naranja muy interesante cuando llega la época, ¿no? Pero lo que se ha hecho ha sido... Antes se ha hablado del huerto jardín, pues que además, fíjate, el concepto viene de siglos de atrás, pues lo que se ha intentado es precisamente sumarle vegetación, arboleda, moreras, intentando también que sean árboles autóctonos y crear un espacio donde la gente pueda venir aquí, desconectar de la ciudad, disfrutar de un paisaje súper interesante y no sé, vivir la huerta de una manera muy distinta, ¿no? Esa es un poco la idea de la Zarbe. Y cómo llegamos hasta aquí y lo que era esto a lo que soy. Porque esto era pues lo que ha dicho Fernando, era un huerto abandonado, que los matorrales eran más altos que los naranjos, o sea, no se veían naranjos. Llegamos aquí y dijimos, vale, hay faena, aquí hay trabajo, y lo que pasa es que nos atrajo tanto el entorno, porque bueno, tener aquí esta montaña y todo, bueno, nos decidimos... La Cresta del Gallo, que es un lugar emblemático para cualquier murciano y todo el mundo sabe dónde está la Cresta del Gallo, ¿no? Pues la tenemos ahí, enfrente justo, ¿no? O sea, que ese detalle también nos parecía interesante dentro de la parcela. Sí, y luego, bueno, siguiendo hablando aquí de la Zarbe, el rescatar todos esos árboles que habían aquí. Esos 90 y tantos naranjos se han rescatado, que vecinos de por aquí dicen, madre mía, dicen tan poco tiempo lo que habéis conseguido aquí. Pues sí, la verdad es que sí, se ha rescatado todo, se han plantado más árboles, pero todo autóctono, como ha dicho él, morera, olivo, o sea, no hay nada que no sea de la zona, o sea, es todo lo que es parte de la huerta. Es como una fusión entre mirar nuestro pasado, porque al final tenemos que saber lo que teníamos, pero también de qué manera podemos incluir lo contemporáneo aquí y que sea atractivo para todo el mundo y que sea accesible para todo el mundo, o sea, que sea un espacio perdón. Sí. No. Vale. Disculpa. Que sea un espacio tanto para conocer el concepto de huerta, como si te quieres, yo qué sé, pues coger la hoz. Vamos a hablar de no sé, la azada, pero también decir, oye, que si quiero hacer algo performático o introducir la cultura contemporánea y el arte, también puedes hacerlo, o sea, que la huerta no es solamente autoabastecerte, sino se pueden juntar muchísimas disciplinas. O sea, nosotros entendemos la Zarbe, el espacio donde estamos, como un espacio creativo, ¿no? Donde se pueda ofrecer a artistas jóvenes que puedan exponer o crear su obra. También pues bueno, en verdad lo que es el edificio, la casa central, que bueno, ya se puede hablar de eso, o bueno, simplemente comentar que es una casa de contenedores, que lo que se ha intentado también aquí a un nivel medioambiental ser lo más respetuoso posible, recuperando contenedores marítimos que no le iban a dar ningún tipo de uso. Incluso hay un dato interesante cuando se empezó a construir la casa, que contenedores de los que hay aquí venían con la firma de la procedencia, y algunos son de Malasia y de no sé dónde, de sitios del mundo muy chulos, y están ahí, ¿no? Y forman parte de la casa. Entonces, ese espacio, lo que es la casa, junto con todo lo que es la parcela, es un espacio donde se pueden hacer infinidad de cosas, y en eso estamos dando primeros pasos, pero que la gente quiera o pueda conocer esto, estoy seguro que a nadie defraudará. ¿Qué va? Por el enclave principalmente. O sea, hay gente que sigue preocupando, de hecho también hay grupos donde también se están preocupando por conservar o incidir en la importancia de la huerta, de que hay gente del centro de Murcia, por ejemplo, que no sabe que por debajo de Murcia hay una acequia, ahí está la acequia mayor, por ejemplo, correcto. Por debajo del Museo de las Claras. Sí, correcto, la Aljufía, y además hay un proyecto muy interesante, por eso antes la pregunta que cómo se veía la huerta hoy en día. Bueno, la gente hoy en día quiere incluso destapar las acequias que pasan por el centro urbano. Yo digo sí. Y es que sería primero porque ya está demostrado que bajaría la temperatura del ambiente, el hecho de que hubiera una corriente de agua bajaría el calor tan infernal que hay en la ciudad. Y luego
que es que, o sea, eso es algo que no tiene ninguna ciudad. O sea, ese tipo, que no sería una acequia. O sea, es que Murcia, la ciudad, el casco antiguo, está atravesada por acequias, porque tienen que atravesarla sí o sí para llegar a la otra parte de Murcia y continúan las acequias, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que quiere recuperar eso, hay gente que quiere recuperar la huerta, hay gente que yo creo que de aquí a 15, 20 años, si se hace un muy buen trabajo divulgativo, y en eso vosotras formáis parte de esta divulgación, o sea, que hacéis un trabajo también súper interesante y ojalá que llegue a un montón de gente, que seguro que sí. Y pues eso, o sea, en unos años ver la huerta no como aquella gente de finales del siglo XX que se construye la casa de espaldas a la huerta, sino todo lo contrario, mirándola y disfrutando de ella. La huerta del siglo XXI, la verdad. Exacto. Pues sí. Bueno, algo más que decir, añadir, te veo calladita, Ana. No, porque estoy escuchando, porque la verdad es que no sabía Es que al final el concepto de las aves, y creo que es algo que aparte que es muy bonito, es que es muy necesario. Y que ojalá, ¿no? Y también me estaba pensando en plan, madre mía, en la pandemia, todo el mundo que se iba a los pueblos, que se iba a buscar naturaleza y demás, no sé, es como que eso parece que nos hemos olvidado un poco. Y yo creo que a raíz de la pandemia deberíamos haber aprendido mucho más de todo esto. Bueno, pues yo creo que me ha gustado mucho este episodio, sí, la verdad. Ha sido muy chulo. Hemos combinado pasado, presente, bueno, y futuro, algo que decir. Y futuro. Venga, a ver, una última reflexión, venga, para terminar. Bueno, si tenemos que barrer para casa, pues nada, pues este proyecto se pone en marcha en breve y nada, pues eso, que espero que la gente pueda venir y disfrutar, pues como nosotros lo hacemos en cada momento. Pues ¿tú quieres decir algo? Simplemente conocer el pasado para darle importancia en el presente y mejorar el futuro. Ole. Muy bien. Ya está, yo sola. Y yo, para terminar, pues que una vez más me siento más cerca de mi tierra y que espero que la gente que nos esté escuchando también. ¡Murcia, espabila!